No, estaba agradeciendo por la invitación, agradeciendo por el evento, tanto a la profesora Andrea como a la profesora Mónica. Yo he seguido estos días la mayoría de presentaciones por Facebook y me ha gustado mucho y creo que han sido aportes muy interesantes y una unión de perspectivas bastante buenas y que nos han motivado en estas investigaciones. Entonces, como ya estamos tarde, voy a abrir de una vez la mesa. Es Política Pública, Etnicidad y Reivindicación. Vamos a tener a Heriberto Ruiz Ponce, a la profesora Andrea Leiva, Valentina Lozano Sánchez y Zulce Yarley Inestrosa. Entonces empieza el profe Heriberto con la ponencia Agenda de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Afromexicanas, Retos Sociológicos de la Reforma Constitucional 2019. Doctor Heriberto es doctor en estudios iberoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, posgraduando en Regionalismo, Desarrollo Social y Fronteras de la Universidad de Buenos Aires, a través de la Oficina de Cooperación de la Unión Europea de América Latina. Entonces le damos la bienvenida, por favor, Heriberto. Muchas gracias, muy buenos días, buenas noches. Bueno, ya al fin se me va a hacer conversar con ustedes, ¿no? Los estaba escuchando. Primero agradecerles y felicitarles por el encuentro. A mi amiga Andrea Leiva, qué gusto volver a verte y qué bueno que vamos a coincidir en la mesa. A Mónica Cárdenas también. Yo las felicito a ambas por la organización. Lo difícil, ya sabemos lo difícil que es hacer todo esto, más con diferentes horarios, etcétera. Entonces, yo creo que está resultando muy interesante. Gracias, Laura, por la presentación. Voy a ponerme mi reloj porque también como ustedes soy profesor y soy capaz de hablar 4 horas seguidas. O sea, si no me detengo yo solo, no me detiene nadie, ¿no? Entonces, no voy a abusar de ello. La verdad es que al escucharles desde antier, me he dado cuenta, bueno, y de escuchar perspectivas desde estéticas, el arte, la música, ¿no? Etnografías, me doy cuenta, lo primero que me doy cuenta es de todo lo que no sé, o sea, ignoro la mayoría del mundo, ¿no? Cuando uno se siente ya tiene ciertas certezas, y resulta que no, que hay mucho más que desconozco sobre todo. Entonces, agradecerles, estoy aprendiendo muchísimo a todas las colegas, los colegas, y ha resultado sumamente interesante. Para no abusar del tiempo, voy a ir directo al grano. Fíjense, yo vengo, digamos, del área disciplinar de la ciencia política, y entonces, claro, las preguntas que hacemos, incómodas a veces, tienen que ver, pues, con el poder. Cuando insertamos la pregunta del poder, y me sucede mucho cuando dialogo con colegas antropólogos, bueno, y a la hora de convertir esto, ¿cómo convertimos esto en instituciones o qué modifica, digamos, las culturas? Es decir, la premisa fundamental en donde yo me muevo es observar cómo unas identidades sociales que la gente disfruta de por sí, ¿no? Sin pedirle permiso a nadie, uno se mueve en campo y entonces observa a la gente con su música, con su cultura, sin pedirle permiso a ningún tipo de autoridad. Lo que yo trato de rastrear, digamos, en el trabajo que he realizado es observar cómo estas identidades sociales, incluso las identidades sexuales, se convierten después en una identidad política que luego entra a la palestra pública, se hacen visibles políticamente y comienza incluso en muchos lugares, se ha dicho ya aquí, en muchos lugares resultan en tensiones, ¿no? Tensiones, incluso no solamente tensiones mínimas, sino han resultado en violencia. Entonces, digamos, la variable poder me centra mi mirada y hago preguntas sobre esto. El tema que hoy voy a avanzarles en 20 minutos, 15, tiene que ver con, la verdad es que agradezco mucho la mesa anterior, porque las compañeras ya abrieron el campo hacia México, y debo decir que en realidad, aunque en México pues, se han hecho trabajos importantísimos desde mediados del siglo XX, sobre todo a nivel de campo, ¿no? De etnografías sobre esto, las identidades negras, africanas, etcétera, en el país, somos realmente nuevos, y esto voy a tratar de mostrárselos,
estamos inaugurando nuestra reforma constitucional, donde por primera vez en la historia se reconoce que existen poblaciones de origen africano. Entonces, en realidad, ni las instituciones, ni la población en general sabe cómo entender, digamos, esta nueva identidad política que ya está dentro de nuestro entramado discursivo. Voy a tratar de compartirles aquí unas imaginitas, compartir pantalla. A ver, me dicen si se logra. ¿Ya la logran ver? Ya. Sí, muchas gracias. Muy bien, pues miren. Voy a ponerme aquí al lado para poder... No veo la ponencia. Ahí está. Muy bien. Pues esto les propongo que revisar brevemente la verdad, los retos que ha significado la reciente reforma o la reforma a la Constitución que se da en 2018, unos meses antes de iniciar la pandemia que nos tiene en esta situación. Y lo que ha sucedido es que se ha suspendido, pero sin embargo yo quiero poner y discutir, y lo estoy haciendo en diferentes espacios, la agenda que se vende, que se nos viene con la modificación constitucional. Esta modificación del... sí, acá está. A mí me gusta comenzar mucho con esta imagen para recordarnos que en México, bueno, también es un acto histórico, digamos. Esta es una imagen de Fray Diego Durán, el documento de historia de las Indias de Nueva España, donde aparece no solamente Hernán Cortés, del lado derecho, por supuesto, sino que detrás de él Juan Cortés, que era lancero, ¿no? Esta parte me parece muy interesante visualmente porque para mí representa la primer gran omisión histórica dentro del discurso de la modernidad y de la construcción de México, en donde aparece como figura, casi siempre se explica, por supuesto, el famoso encuentro de los dos mundos, pues Hernán Cortés, y de hecho los primeros trabajos que tenemos, ¿no? de descriptivos de ese momento histórico, pues tienen que ver con las cartas de relación de Hernán Cortés, ¿no? Sin embargo, Cortés omitió la existencia de Juan Cortés, su lancero, primer negro que se está ahora descubriendo y que se está representando efectivamente como recién llegado también España a la náhuatl en México, pues por supuesto que la población africana también llegó. Sin embargo, desde ahí comenzó a ser negada, no hay ningún registro oficial por parte, Cortés nunca lo avisó a la corona española. Entonces me gusta mucho recordarlo que tenemos una gran deuda histórica con la población africana llegada a náhuatl en este caso, ¿no? Hay algo que también me interesa mucho dejar claro en mi perspectiva. Yo creo que esta consolidación de las castas, de la estructuración social de la colonia que duró durante 300 años, configuró no solamente esa sociedad que después va a trasladar hacia la república, sino que impuso el sello de la configuración de las sociedades. Voy a adelantarme un poco, creo que prácticamente todos los países de América Latina, exclusivamente de los 4 virreinatos o exvirreinatos, o sea, la configuración y la introducción, la asociación que se hizo de la raza con los colores de piel, nos sigue afectando hasta ahora. Es decir, la movilidad social que tenemos en nuestras sociedades, pues depende, por supuesto, de la asociación positiva, negativa de los colores de la piel, los apellidos rimbombantes, etcétera, porque sigue operando, a pesar de que después va a ser desplazada discursivamente. Bueno, aquí seguro conocen todas las múltiples castas que derivaron de la clasificación. En este caso es una recopilación de castas en México colonial. Curiosamente, muchas de las categorías o clasificaciones de aquel momento, pues las seguimos utilizando en la vida cotidiana, incluso hoy en México, ¿no? En América Latina también. Entonces, insisto que esa configuración social que se da nos sigue impactando. Y por eso es que tenemos que estar hoy hablando de reformas raciales, etc. Y sí, fundamentalmente creo que, bueno, a mí me ha funcionado, digamos, observarlo desde estas gafas de la propuesta de Quijano, de la colonialidad del saber, porque sería la explicación de esta asociación de las razas con los colores de la piel en la configuración de los virreinatos, pero que fundamentalmente va
a definir nuestra perspectiva hasta hoy en día, ¿no? La clasificación que hoy tenemos del color de la piel, específicamente del color de la piel, nos atraviesa prácticamente en todo. Y es posible observarlo incluso en la configuración. Voy a hablar de México, ¿no? Seguramente esto no sucede en otros países, pero en el caso de México, las configuraciones institucionales, el Colegio de México, por ejemplo, ha hecho algunos trabajos donde ha observado el color de la piel y la movilidad y las posiciones burocráticas en las estructuras. Y entonces, esto, digamos, es como muy evidente y puede ser explicado a partir de la comunidad del poder. Como voy a hablar en términos de la reforma constitucional, quise revisar a ojo de pájaro, pues la segunda gran omisión jurídica que tenemos, ¿no? Y prácticamente todos nuestros países también. O sea, las Cortes de Cádiz, y en este caso pongo una cita de los diputados mexicanos, uno de los diputados mexicanos, Bellés Cisneros, que asistió a Cádiz en aquel entonces, y esta perla negra, ¿no? Los españoles y los indígenas se unen sin problema a las mulatas, pero no se casan con ellas por no transmitir su descendencia a la infamia del color. Y tenemos muchísimos trabajos históricos que se han estado recuperando en México, entiendo que en algunos otros países también, en donde se demuestra que no era necesario, pues, si ya 300 años anteriores Cortés eliminó, digamos, de la primera historia del encuentro con Anáhuac, 300 años después, con nuestra Constitución de Cádiz, sigue la misma tendencia, digamos, ¿no? Luego, evidentemente, tenemos diversas propuestas de constitución en el siglo XIX, 1810, tenemos la abolición de la esclavitud formal en México, sin embargo, lo sabemos, y luego la Constitución del 24, que se hacen cambios formales, ¿no? Somos expertos en el caso de México de tener leyes de avanzada, pero no se modifican, digamos, en la realidad. O sea, somos expertos, tenemos las leyes más avanzadas del mundo, pero no se modifica la realidad. Entonces, la premisa donde nos movemos es que esta asociación del color de la piel y la estratificación social, o como se guste llamar, sigue perviviendo, por supuesto, entra México al siglo XIX funcionando en términos reales, no en términos formales, como se tenían las estructuras coloniales. Y va a ser hasta 1857 cuando finalmente se proscriba la esclavitud, oficialmente, digamos. Pero la estratificación social no, o sea, se va a seguir manteniendo. Por ejemplo, los urbanistas nos han mostrado cómo los antiguos cascos de las repúblicas de indios, ¿no? Y las repúblicas de españoles estaban configuradas muy, muy específicamente en la distribución social. Se van a mantener durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. ¿Qué sucede con las poblaciones africanas? Lo que sucede en muchos exvirreinatos, por supuesto, cuando entran a la República, entran básicamente y son neutralizados, digamos, toda su aportación a la cultura nacional. Voy a dar un salto porque el tiempo me va a ganar. Siglo XX, por supuesto, entramos a todos los juegos de modernidad, etcétera. Ya se habló aquí de Vasconcelos, la búsqueda de un mestizaje, el olvidarnos de las diferencias, hacer mexicanos y mexicanas nada más, mexicanos de derechos, todo esto. Sin embargo, coloco aquí la declaración, hasta ya bien entrado el 2015, del Decenio Internacional, porque la verdad es que esta coyuntura va a empujar a las instituciones. O sea, previo a esto, existían, por supuesto, organizaciones, maestros y maestras en campo que pugnaban por el reconocimiento de una herencia africana, pero no pasaba nada a nivel institucional. Sin embargo, cuando se hace la declaratoria del 2015 y constitucionalmente se empiezan a ver obligados de modificar las normas, las normativas, etcétera, entonces empieza el Estado mexicano a tomar en serio, digamos, qué es lo que va a suceder con esta identidad que parece ser se está convirtiendo ya en una identidad política desde hace muy poco. Avanzo, porque se me va el tiempo. Fíjense ustedes qué curioso. Por supuesto, les decía que hay trabajos desde mediados del siglo XX, sobre todo antropológicos, etnografías, etcétera, sobre la presencia de poblaciones, comunidades africanas en México. Sin embargo, dentro de este periodo, el PUIC, una de las compañeras que presentó hace rato, por supuesto, hicieron un trabajo muy interesante en la UNAM, donde convocaron a
varias organizaciones del país y les preguntaron, bueno, ¿cómo se quieren llamar? Un poco pensando en el censo, ¿cómo quieren que se denominen o autodenominaciones en México? Y aquí tenemos una lista breve que nos ofrece el PUIC de la UNAM. Curiosamente, pues hay diversas autodenominaciones, ¿no? Desde morenos, morenas, afromestizos, me faltaron, hay afrochatinos, afromixtecos, porque se hace esta asociación también. Hay muchas poblaciones que se asumen negras o morenas en México, pero también se identifican como indígenas o hablan alguna lengua indígena. Entonces, esto complejiza al Estado mexicano. A partir del 2015-16, pues entonces se hace complejo. Y empieza entonces un ir y venir de cómo insertarlos estadísticamente, digamos, en el Instituto Nacional de Estadística. La pregunta famosa que se ha hecho en varios países de América Latina, en cómo insertarla, la famosa pregunta. Voy a avanzar para, bueno, finalmente, dentro de todas las presiones que hubo, a mí me ha tocado estar participando en estas reuniones, ¿no? Porque el Instituto Nacional de Estadística, pues, por supuesto que convocó académicos, gente de la sociedad civil, organizaciones, y aquí ya entraron diputados, diputadas, es decir, lo que les decía hace un momento, esto ya se empezó a convertir en un acto de actividades políticas directamente. Les voy a recortar toda esta parte, podrán imaginar lo complejo que ha sido, y finalmente, en agosto del 19, se logra la modificación de la Constitución mexicana. Les recuerdo, la Constitución mexicana vigente es de 1917, ¿eh? Obviamente tiene más de 1,500 reformas. Sin embargo, la vigente, digamos, es la que nos rige. No es la misma, pero es igual. Y en el artículo segundo, en el 2018, se introduce el famoso párrafo C, que está acá abajo, donde se reconoce por primera vez a los pueblos y comunidades afromexicanas. Recién, es en agosto. Cualquiera que sea su autodenominación, etcétera, dentro de la composición plural, y tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores. Esto es algo importante para lo que quiero terminar diciéndoles en la agenda que se abre. Los apartados anteriores, es decir, el artículo segundo tiene 2 apartados que aquí he editado porque enseguida los voy a comentar brevemente, se referían a los pueblos indígenas. Les recuerdo que en México, la mayoría, digamos, de población son las poblaciones indígenas. Tenemos 68 lenguas, ¿no? Con cerca de 13,000, 14,000 variables. Entonces, la gran mayoría y las tendencias de las políticas públicas del Estado mexicano siempre han estado abocadas hacia la población indígena. Con la reforma constitucional del 19, se abre una agenda que me parece no ha sido lo suficientemente planteada ni revisada. ¿Por qué? Les recuerdo brevemente. Como en México tenemos arriba de 2,500 municipios, 68 lenguas indígenas, políticas públicas específicas desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, vienen desde las políticas indigenistas. No así de los pueblos afromexicanos, que por cierto fue la categoría aceptada para introducirla en la Constitución. Recordarán que había una veintena de autodenominaciones. Por supuesto, esta reforma no tiene satisfechos a muchas organizaciones de afrodescendientes, afromexicanos o negros o mascogos en el país. Sin embargo, es la reforma que tiene el Estado mexicano. ¿Qué agenda abre esta reforma? Muy interesante porque notarán, voy a pasarles rápidamente los datos, este es del censo del año pasado, la reforma fue en agosto del 2019, entran los afromexicanos al censo y entonces en el 2020 todavía alcanzó para hacer el censo nacional. Entonces son los datos más actuales, digamos, oficiales del Estado mexicano. De los 126 millones de mexicanos y mexicanas, este es el dato oficial. 2,576,213 se autoadscribieron como negros, acá está la pregunta, por sus antepasados de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, se considera afromexicano, negro o afrodescendiente. Ha habido muchas críticas metodológicas a cómo se recuperó la información, pero el dato oficial, digamos, es este. Es decir, que de los 126 millones, el 2% de la población se autorreconoció como de ascendencia africana o indígena. Algo importante que tengo que decir acá,
es que este dato estadístico del censo recuperó no solamente a mexicanos y mexicanas, sino también haitianos que fueron censados, muchos cubanos que viven en México, centroamericanos, hondureños, colombianos. Tenemos, quiero decir, el dato estadístico incluye también la información recuperada de todas las poblaciones que viven en México y que fueron censadas, no necesariamente que solo se identificaron como mexicanos. Bueno, aquí tienen ustedes la concentración, la visualización de los datos del censo, donde hay mayor porcentaje, por supuesto, de concentración de personas que se autorreconocieron, es en Guerrero, en Oaxaca, donde yo me encuentro y donde trabajo, digamos, pero nos encontramos con varias sorpresas, porque como nunca se había medido, digamos, estadísticamente la presencia de personas de origen africano o que se autorreconocieran morenos, negros o afrodescendientes, el dato es muy interesante, que no, quiero decir, la pandemia no ha permitido contrastarlo con trabajos, digamos, más específicos, pero les dejo aquí el dato. Tenemos 2.469 municipios en el país y pues básicamente están las concentraciones aquí. Esta es la concentración la proporcional, ¿no? Entonces, Guerrero, Oaxaca y, curiosamente, Baja California. Este es un dato que también no se tenía esperado, pero porque normalmente lo asociamos con una zona turística, no tenemos organizaciones visibles, etcétera, y nos llama la atención, esto está por estudiar. Concentración, visualización de Guerrero. Por supuesto que la porción de los municipios de Juchitán, de Copala, están, bueno, aquí está Baja California, esto está por estudiarse. Es decir, qué configuraciones culturales tienen las personas que se autorreconocieron allí, etcétera. Esta es una agenda importante de investigación que está abierta. Y Oaxaca, ¿no? Que es donde yo trabajo personalmente. 570 municipios, el estado que... Hoy ya me va a marcar el reloj, que ya me calle. Espérenme, pero voy a apagarlo. Ahí está. Muy bien. 570 municipios, la mayor concentración sí está en las costas. Yo trabajo fundamentalmente en esta parte de Tututepec, etcétera, pero encontramos... No, se me unía todo. Ay, sí, alguien, parece que me estaban hablando. En fin, voy a avanzar hacia los retos que la verdad es que no se han discutido abiertamente. Por ejemplo, yo quería comentar, aquí y se ha hablado ya de los contrapunteos, por ejemplo, no tenemos en México la experiencia que tiene Colombia. O sea, Colombia, por ejemplo, nos lleva 30 años de experiencia en esto, ¿no? O sea, a partir de la constituyente del 91, la ley 70 y cómo se reconfiguran las instituciones, se generan políticas públicas. México, estamos en pañales en esto. No sabemos todavía cómo se va a operacionalizar la Constitución y más bien la reforma constitucional. Sin embargo, hay retos que me parece que de los que vamos a estar escuchando próximamente. Me voy a robar 5 minutos rápido, Andrea, porque son estos fundamentalmente, ¿no? La Constitución hoy día oficialmente estaría reconociendo la libre determinación, autonomía para los pueblos afromexicanos. Eso significa que pueden aplicar sus propios sistemas normativos. Lo que pasa es que la verdad es que la inspiración ha estado siempre hacia el proceso colombiano y entonces me parece que quienes lo promovieron están inspirados en el proceso colombiano, ¿no? Sin embargo, se entiende que no tenemos una reforma constitucional amplia, digamos, sino solamente un párrafo en donde se decide que estos derechos van a ser reconocidos, al igual que con los pueblos indígenas. No se ha hablado qué sucederá, por ejemplo, con los sistemas normativos indígenas. Es decir, en los casos de Colombia, de Ecuador, etcétera, que tienen sus reconocimientos, ¿no?, internos de las circunscripciones territoriales, en el caso de Ecuador, etcétera, tienen mecanismos que dialogan con las instituciones del Estado colombiano y ecuatoriano. En México todavía no las tenemos. Eso es lo que quiero dejarlo acá. Y todavía no se da la oportunidad de empezar a discutirlo. Uno, ¿cómo se va a trabajar el tema de la libre autodeterminación? No lo sabemos porque no están configurados los territorios afromexicanos. Este va a ser una primera gran tarea que va a tener el Estado mexicano. Segundo, se reconocería el uso y disfrute de preferentes recursos naturales que habitan y ocupan.
Primer problema práctico, muchas de las comunidades afromexicanas viven dentro, por ejemplo, de zonas naturales protegidas. No sabemos qué va a suceder porque los naturalistas hace mucho tiempo están solicitando que las poblaciones negras salgan de esos territorios protegidos porque modifican el entorno, etc. Sin embargo, la Constitución estaría entrando en una agenda de negociación, definitivamente, porque ya les reconoce el hábitat y la protección, por supuesto, de su hábitat. Tienen pleno acceso ya, bueno, le reconocerían pleno acceso a la jurisdicción del Estado. No sabemos esto cómo se va a traducir, porque ni siquiera para los pueblos indígenas se ha traducido lo suficientemente. Y elegir, ya con esto termino, esta es la última parte, en los municipios con población afromexicana, en este caso, representantes en los ayuntamientos. Ejemplo, y cierro. El próximo domingo, por primera vez en la historia de México, participarán personas que se han registrado en las elecciones. Tenemos las elecciones concurrentes el próximo domingo, que son las elecciones más grandes de la historia del país. Y acá les he puesto algunos datos de esta elección del domingo, solo del caso de Oaxaca. Es decir, que nuestro proceso ordinario para este domingo que viene, de las 13,022 candidaturas a concejalías solo de Oaxaca, de los 570 municipios, 418 se rigen por usos y costumbres, se le llama, indígenas, y el resto son por partidos políticos. En estas políticas afirmativas se han introducido, por supuesto, 6,920, se han registrado 6,000, casi 7,000 personas como indígenas para acceder a puestos de elección popular. Tenemos 2,800 jóvenes, 1,500 adultas mayores y por primera vez, personas con discapacidad también hay registro. Y por primera vez vamos a tener el dato, y todavía no, espero verlos próximamente. Por primera vez se han registrado en estas elecciones 136 personas autorreconociéndose como afromexicanas, y por primera vez tendremos los datos de cómo se comportan electoralmente en el territorio las personas que se adscriben como negras, afrodescendientes, morenas. Y esto, por supuesto, nos dará mucho de qué hablar. Seguramente abrirá una agenda de alianzas, que esto estaremos revisando después, y una agenda de conflictos. Y nada más, ¿no? Discúlpenme que me robé unos minutitos también, pero no quería dejarlo pasar hasta ahí. Muchas gracias, les agradezco el tiempo. Muchas gracias, Heriberto. Espero que al final podamos discutir. Yo te iba a hacer el comentario sobre las coincidencias con el proceso colombiano y cerraste con eso, ¿no? Cómo hay inspiración en el proceso colombiano, pero también, bueno, tendríamos mucho que hablar sobre la territorialidad, esa sobreposición entre territorialidades del Estado, las los parques naturales o reservas naturales con la territorialidad colectiva. Bueno, entonces creo que al final hablaremos de eso. Muchas gracias. Entonces seguimos con la profesora Andrea Leiva. Yo además he trabajado con ella durante varios años y tenemos varios proyectos juntos, entonces juntas es para mí un placer presentarla. La profesora Andrea es ahora profesora en la Universidad de La Reunión, como atea. Es doctora en antropología de la École Pratique des Études en París, magíster y antropóloga de la Universidad de los Andes y antropóloga de la Universidad de los Andes. Entonces Andrea nos va a hablar sobre la reivindicación de la identidad afrocolombiana en las Islas Caribeñas. Gracias, Andrea. Muchas gracias a ti, Laura, por esa presentación, y para mí también es un gran placer, pues primero tenerte a ti como moderadora en esta mesa y tener a Heriberto, que también es un amigo y colega, conectando con estos temas. Precisamente Laura cerraba con el tema de la territorialidad y de los reconocimientos, de la superposición de territorios legales reconocidos por el Estado en Colombia con, digamos, los territorios y las formas de territorialidad propias. Y a eso es a lo que me quiero dirigir en esta presentación. Pero antes, yo quisiera comenzar evocando un poco, ya que, digamos, durante la vida he tenido la posibilidad de hacer los trabajos de campo en islas y tuve la suerte de aterrizar desde hace 7 meses en esta maravillosa isla de La Reunión. Pues quisiera precisamente comenzar antes mi presentación con esto, y es La Reunión, digamos, al llegar hace 7 meses, tuve ciertas intuiciones en todo este recorrido muy corto, que de hecho no he hecho investigación todavía,
sobre ciertos contextos de la insularidad de la Reunión. Sé que se ha escrito mucho, compañeros del día, y que acá hay gente que ha trabajado sobre este tema, entonces quiero aclarar que son solo algunas intuiciones, pero que me han hecho plantearme precisamente uno de los propósitos de este coloquio, y es esa posibilidad de conectar mundos que tienen como sustrato, digámoslo así, el proceso de la diáspora africana, de la esclavitud, de las plantaciones, y sobre todo en contextos tan distintos como el del Océano Índico y sobre todo la isla de la Reunión, donde también se superponen muchas escalas geográficas, como la de ser un departamento de ultramar, como la de ser también parte de un archipiélago, ¿cierto? De las Mascareñas, como la de ser una isla que ha crecido, digamos, social y geográficamente, mirando mucho hacia las montañas, y la maritimidad es otra, distinta a la que yo conocía, y me impactó bastante, y sobre todo donde hay una gran diversidad interna en la que la categoría de diversidad y la categoría de mestizaje tienen una concepción, una acepción muy distinta, y lo veremos al final cuando tengamos la discusión musical, bueno, sobre las músicas, las epistemologías, pero con la introducción que se va a hacer sobre el Maloya, donde que se pueden contrastar con los procesos y los proyectos que enmarca la categoría de mestizaje en América Latina, como lo vimos el martes en la intervención de María Camila Díaz en este coloquio. Entonces yo quisiera como empezar ampliando primero la necesidad de establecer tal vez esos puentes, ¿no? Porque como siendo dos islas con un pasado, digamos, obviamente con contextos administrativos, políticos muy distintos, pero en escalas geográficas tienen en común ser islas y tienen en común haber sido, digamos, depositarias de la terrible trata y además de las sociedades posesclavistas y todo esto, tienen dos aspectos. Uno, unas políticas, digamos, de gestión de la diversidad muy distintas, como lo decía Laura, multicultural en Colombia, como lo decía Heriberto, y unas políticas más bien sometidas, digamos, a las políticas de gestión de la diversidad en Francia, desde el ámbito republicano, ¿cierto? Integracionista. Entonces, ¿cómo logran gestionar su diversidad interna siendo islas? Es la isla lo que me interesa, digamos, aquí. Entonces, partiendo un poco de esa experiencia y de esa necesidad de abrir puentes y concentrándome en las islas como territorios, quiero abrir la posibilidad de esta discusión mostrando algunos aspectos de las islas que yo trabajé. Voy a compartir pantalla, una presentación que tengo, y para aproximarme, no sé si ya se está viendo la pantalla. No. Listo. Entonces, pues bueno, yo lo titulé así a manera de introducción a aquellas intuiciones que les acabo de decir, a manera de comparación general, como planteo los retos y los reconocimientos, perdón, los retos y los reconocimientos del territorio en islas, teniendo en cuenta esos territorios como islas, y quiero presentarlo a partir de un estudio de caso que fue pues el terreno de mi tesis doctoral, que es el islote, una que se dice ser la isla más densamente poblada del mundo. Voy a presentar rápidamente dos casos que pues conozco, pero no desde un punto de vista de una investigación doctoral, sino de otra forma más somera, para mostrarles tres casos de la etnicidad negra dentro de las islas colombianas, caribeñas, y conclusiones y aperturas, digamos, un poco a este tema que quisiera abrir más allá de ese coloquio. Entonces, pues las preguntas que surgen es, bueno, ¿cómo se configura la reivindicación afrocolombiana dentro de una isla con ciertas características? ¿Cómo se articulan la insularidad y la etnicidad, ¿no? ¿Cuáles son esos recursos a las que apelan las poblaciones negras en las islas para existir étnicamente ante la sociedad nacional y el Estado? ¿Cómo por ejemplo, se interpreta el África, ¿cierto? El continente africano dentro de cada isla. Y pues para eso
me remito, digamos, a la ya mencionada Ley 70 por Heriberto. Muchas personas acá la conocen, solamente voy a recordar que la Ley 70 fue la ley o Ley de Comunidades Negras, fue en Colombia la ley que reconoció los derechos de las comunidades negras a la territorialidad colectiva en Colombia y que surge del artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991. Hay tres aspectos esenciales: se reconoce la propiedad colectiva de la tierra, el uso de la tierra, digamos, y protección de los recursos naturales, y protección y desarrollo de los derechos de la identidad cultural. La Ley 70 le permite a las poblaciones crear un ente administrativo que se llama Consejo Comunitario, y aparte ellos pueden reclamar una territorialidad colectiva. Pero las islas han encontrado, pues claro, sus límites dentro de este escenario multicultural. Ante estos límites responden con varios recursos que apelan a la construcción de una identidad afrocolombiana, que yo llamo acá recursos insulares, digamos, para el reconocimiento, y apelando un poco a una linda expresión de Messesser que dice que cada isla necesita o está viuda de un continente, pues precisamente lo llamo recurso, porque una isla, más que otros territorios, pensaría yo, requiere precisamente de estos otros, del continente, del archipiélago, del mar, ¿cierto? De las naciones, de diversas escalas, para existir dentro de un espacio como reconocida. Y es una constante lucha. Voy a simplemente esbozar, porque no va a tener tiempo de todo. Pues en la isla, el primer ejemplo que quiero esbozar rápidamente, tuve la oportunidad de trabajar sobre esta isla hace mucho tiempo, como en el 2000, entre el 2004 y el 2006, en la isla de San Andrés. La isla de San Andrés es una isla caribeña que pertenece actualmente a Colombia. Es un objeto de disputa entre Nicaragua y Colombia, donde está aquí el punto rojo. Entonces se ubica San Andrés y podemos ver que es más cercana a Nicaragua. Una disputa de larga duración, ¿cierto? Desde el siglo XIX, y que surge de un proceso muy distinto, su población surge de un proceso muy distinto al resto de la población que se reconoce como afrocolombiana. Y ese proceso lo voy a resumir en una palabra, es el concepto de raizal, ¿no? Raizal, digamos, se reconoció como una categoría étnica diferente a la de afrocolombiano, a la de comunidad negra, en el artículo 310 de la Constitución Nacional, y es alguien que ha nacido en el archipiélago de San Andrés y Providencia, que posee relaciones culturales con el grupo originario, y también es, digamos, un recurso, un origen compartido a la colonización con elementos, con diversas influencias, principalmente la inglesa. Acá recuerdo que en San Andrés se practica sobre todo el protestantismo, aunque esto ha venido cambiando, y la lengua va a ser la lengua creola, de base inglesa. Entonces, digamos que esta isla se reclama dentro de esa isla, uno de los grupos reclama esta identidad. No quiere decir que sea la única, ¿no? Hay unas disputas entre distintas derivaciones de gente que no está de acuerdo con esta denominación, otros que son mitad colombianos, mitad raizales. Entonces, pero el recurso, digamos, que se ha usado frente al Estado es ese. Que las disputas internas sean más grandes, pues claro que sí, no me puedo extender acá. Pero, digamos, otro ejemplo que quería mostrar y sobre el cual ha investigado un colega que se llama Carlos Durán, yo solo la conozco, digamos, muy por encima, es la Isla Grande en Islas del Rosario. Acá yo apelo, digamos, un poco al recurso, a la memoria, más que de la esclavitud, que lo escribí mal, del cimarronaje, ¿no? Y está representado, esta isla queda en las Islas del Rosario, cerca a Cartagena, y está representado por la figura de un poblado que había sido, digamos, tomado como terreno baldío, que había sido vendido a diferentes actores turísticos y fue tomado por la población y bautizado Orica. Orica, entonces es la hija, se dice que es el nombre recuerda la figura de una princesa africana, hija de Bencos Biojó, quien es símbolo de cimarronaje en Colombia. Entonces, según Ina de Prieman, entonces este recurso, digamos, esa memoria del cimarronaje, sirve a esa isla para luchar y pelear un territorio muy pequeño. Sin embargo, falta el reconocimiento de la territorialidad, por ejemplo, sobre el mar. Y aquí es donde voy al islote, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno,
Aquí es donde va el islote, que es como el eje de mi investigación, y el islote es lo que yo llamo un recurso, apelar al recurso insular, al lugar en un escenario de movilidad y cohesión social y dispersión espacial muy grande. Antes pues, de mostrarles el islote, pues quisiera rememorar a Miguel Felipe Morenos, o tío Pepe, así, habitante del islote, quien evoca precisamente la memoria, en la memoria algo que muy distinto al cimarronaje, a la esclavitud y a un origen compartido. Y es que él va a decir en una de sus historias, él ya falleció, una persona a la que la mitad del islote le debe su descendencia porque tuvo 3 esposas allí, tuvo muchos hijos, y él dice, los que llegaron aquí no eran negros, eran colorados, ojos rayados, eran claros y no eran negros. No se usa la categoría de mestizaje, pero sí se usan diferentes referencias para mostrar un poquito en qué es la diversidad, digamos, de anclajes que tiene la historia y la memoria del islote. Este es el islote, una isla que concentra alrededor de 100 casas, y que concentra alrededor de 600 personas. Es una isla que fue, digamos, autogestionada, ¿no? Ya les contaré, en el proceso de poblamiento, pues quienes fueron llegando, poblándola, pues fueron construyendo más suelo para habitarla, y es concebida como la capital de este archipiélago, que es el archipiélago de San Bernardo. Acá pueden ver la ubicación con respecto a Colombia, y acá pueden ver el archipiélago de San Bernardo, con 9 islas, dentro de las cuales el islote es la más pequeña y la única poblada realmente con una población permanente de este archipiélago. Entonces, el islote, digamos, hace parte, hablando de escalas geográficas, de un área protegida marítima que vincula las islas del Rosario, que les acabo de mostrar, Isla Grande, con el archipiélago de San Bernardo, y digamos que estas condiciones superpuestas hacen que su población tenga que confrontarse a esta legislación de la Ley 70, porque la Ley 70 está muy vinculada a las poblaciones ribereñas de ciertas cuencas del Pacífico, pero no, digamos, reconoce, aunque se ha ido ampliando, obviamente ya muchas poblaciones del Caribe pues son reconocidas con la Ley 70, se ha ido ampliando. Sin embargo, aquí pues pongo un poco la pregunta sobre, y voy a avanzar porque si no, no lo logro, pongo un poco la pregunta de cómo una población como el islote, que fue autogestionada, construida, no aparece anónima para la geografía oficial y para la historia oficial de Colombia, ha tenido en cierta forma que apelar a ciertos recursos para poder existir en medio de un complejo escenario de reconocimiento de derechos étnicos en el que no aparece. Y para eso uno de los recursos es este símbolo, la Cruz de Macho. En el islote, en la historia del poblamiento cuenta como muchas personas vinieron de Barú, un poblado al sur de Cartagena, por ciclos anuales y temporadas de pesca, caza, contrabando, digamos, distintos tipos de itinerancia, y fueron poblándola y trajeron una cruz que originariamente era percibida como un santo vivo en Barú, y la implantaron en el islote como una forma, digamos, de poblamiento. Entonces, esta cruz la pueden ver marcada, digamos, acá dice cumpleaños 305, pero en realidad en la memoria isleña se dice que los primeros habitantes que la poblaron llegaron en 1886 por ciclos de pesca y otros tipos de dinámicas. Entonces, y que la pareja fundadora fue una pareja de pescadores que fueron ampliando el terreno por un proceso de poblamiento que vincula diferentes actividades. Una de estas es arrancharse, o dinámicas, perdón. Arrancharse es juntarse en ranchos, es una dinámica propia de sociedades pesqueras que se ha descrito para el Caribe, y que llegaban de Barú y se fueron instalando en el islote. El rancho era como la prueba de una territorialidad. Fueron calzando el espacio, entonces abriéndolo y rellenándolo para habitar, pues rellenándolo con piedras, con piedras de coral y con diferentes materiales, y en otro proceso trajeron mujeres, es decir, integraron a mujeres que estaban en otros poblados, formando una configuración socioespacial, digamos, que está conformada que ahora constituye, digamos, esta configuración donde las casas tienen patios, existen unos espacios femeninos, residenciales, otros masculinos,
que se dividen, digamos, en diversos espacios o grupos residenciales que no me tendré a explicar, que se diferencian por formas de autoridad, digamos, dentro de la familia, dentro de la residencia, y que componen diferentes barrios que pueden cambiar con el paso del tiempo. Entonces, y que tiene una organización política en donde, digamos, más allá de la ley 70, digámoslo, que espera y aspira a una comunidad armónica, digamos, tomando decisiones, esta superpone las juntas de acción comunal, que son unos entes, digamos, reconocidos civiles, digamos, para tomar decisiones en una comunidad, pero también se superponen las disputas familiares cuyos conflictos se manejan en forma y en un lenguaje de brujería y de la envidia para lograr, digamos, más espacio dentro de un proceso donde, recuerdo acá al geógrafo Lowenthal, tener un pedazo de isla es tener toda la isla, ¿no? Él lo usaba para describir otras islas del Caribe. Entonces, acá ya se me acabó el tiempo, pero se me acabó el tiempo, ¿no? Bueno. Me quedan 4 minutos para que siga. Bueno, estaba corriendo. Entonces, digamos que acá quiero, pues entonces decir, esta organización política plantea unos retos frente precisamente al reconocimiento de la ley 70 dentro de la isla, ¿no? Porque, y al manejo y a la gestión. Hasta ahora los isleños no han sido reconocidos, y acá me devuelvo un poco a esta diapositiva, no han sido reconocidos su territorio no ha sido reconocido como territorio colectivo, y con territorio no me refiero solo a la isla, me refiero a las otras islas y los otros espacios, digamos, que conforman su espacio de vida, ¿no? Y ellos no han sido reconocidos porque no son portadores de algo, digamos, que se ha llamado ancestralidad, ¿cierto? Es decir, de unas bases y una relación con un relato unificado de un pasado de esclavitud o de un pasado colonial compartido, como se ha sucedido de pronto en el caso de unas islas más cercanas a Cartagena, de las zonas insulares de Cartagena, de las islas del Rosario, de San Andrés. Entonces la pregunta es, ¿cómo entrar en este diálogo sin tener un nombre ni dentro de la historiografía ni dentro de la geografía nacional? Y para eso, digamos, en el análisis que yo hice sobre el islote, que yo llamé formas de habitar, una forma, digamos, de habitar y el recurso al lugar, digamos, como fundador de la experiencia insular del islote, pues tiene una dinámica doble. Por un lado hay una cohesión social que se establece, que les permite convivir y existir como colectivo social a partir de las relaciones endogámicas, digámoslo así, de privilegiar relaciones endogámicas con personas que no viven solo en el islote, sino por fuera de él, y la dispersión espacial, es decir, tener residencias y poder moverse por varios lados del Golfo de Morrosquillo, como Cartagena, Barú, Berrugas, manteniéndose siempre como un colectivo, ¿cierto? Entonces, pero, digamos, la afrocolombianidad se viene a sumar a otra de las tantas posibilidades y categorías que puedan tener. Ellos son cartageneros, isleños, baruleros, berrugueros, y se suma la afrocolombianidad a una identidad política que les permite abrir un diálogo con el Estado. Entonces, ante esto, digamos, algunos cuestionamientos abiertos a discusiones que esas territorialidades móviles basadas en la itinerancia, digamos que yo propongo que la movilidad es la base de esta misma composición de esta sociedad afrodescendiente y de muchas, esto lo ha propuesto también Alfredo Banín, por ejemplo, u Odile Hoffman, geógrafa. Ellos dicen la movilidad es como la base de la existencia misma de muchas sociedades, y esto no significa desorganización, significa precisamente que deberían ser reconocidas como formas de territorialidad dentro del contexto de la ley 70, por ejemplo, y pues deberíamos interesarnos en prioridad más que al territorio acabado y exclusivo, precisamente a esas redes territorializadas por las que circula información. Y pues aquí termino pues precisamente evocando esto porque nos permite relacionar con
las ponencias de hoy y con esa necesidad de tender puentes, en este caso insulares. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, justo en el tiempo. Entonces, a continuación va a hablar Valentina Lozano. Valentina, además, es estudiante en la universidad donde yo soy profesora, la Universidad Nacional de Colombia, que está en séptimo semestre de Historia, y su ponencia se titula No más pelo malo, apuestas para la reivindicación estética del cabello afro en Colombia. Gracias, Valentina. Bueno, buenos días a todas y todas. Para mí es un gusto poder estar aquí y compartir con ustedes un poco del trabajo que he venido realizando. Entonces voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, en primera instancia, este trabajo nace del trabajo final del Certificado de Estudios Afro-Latinoamericanos, en un trabajo muy lindo que me toca personalmente y que pues hoy evidentemente quiero aclarar que no es un trabajo que esté terminado. Si yo quisiera hablar de todas las iniciativas que tienen los estudios de caso, tendríamos mucho tiempo, pero digamos que esto es una corta y breve presentación. En primera instancia me gustaría empezar con esta cita de Ortiz para empezar a hablar de los modelos estéticos en Colombia. Dice, lo negro ha representado la ignorancia, lo primitivo y la fealdad, mientras lo blanco, lo refinado y bello. En este sentido, desde la colonia la blancura ha servido como una especie de capital racial, puesto que ha sido utilizado para crear estatus y distinción entre los diversos grupos poblacionales. De esta forma, entonces, planteo iniciar un poco con las etapas hablando sobre todo los modelos del modelo hegemónico de belleza occidental que se implantó, en este caso, en el caso colombiano. Entonces, digamos que partimos rápidamente de un periodo colonial largo en el que hay una hipervaloración de lo blanco porque se sitúa en la parte principal del país, son las personas que evidentemente manejan toda la parte política, económica y manejan las normas sociales. Y este periodo pues se caracteriza por una jerarquización racial y del fenotipo en el cual la apariencia, la pureza de sangre y la raza son la base principal de todo el modelo colonial. Ya como lo han dicho en los otros ponentes, el sistema de castas y demás se implantó en la sociedad. De esta forma también, digamos que en la base de la pirámide colonial se encuentran los negros, a los cuales, digamos, se les quita toda su carga cultural, religiosa, de lengua, y evidentemente en la belleza y todos, digamos que toda la parte estética se reemplaza por un modelo a seguir, que es el blanco. Y también cabe mucho resaltar que desde este momento es donde se empieza a relacionar la parte de la apariencia con la parte aptitudinal. Entonces, digamos que podemos encontrar en varios textos coloniales en los cuales se discute en la capacidad que tienen, por ejemplo, los negros para hacer diversas actividades, ¿no? O se les aplican diferentes adjetivos para determinar cuáles son sus capacidades. En el área, digamos, esta es mi periodización de la construcción de la nación. Yo lo ubico más o menos desde principios del siglo XIX hasta más o menos 1950, porque creo que de 1950 a 1980 hay otro tipo de procesos que ya se están ubicando en la nación, en el cual, pues, también como ya lo han dicho, hay un proyecto de nación a través del cual el mestizaje se pone como en la parte central. Y en la diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos o, por ejemplo, digamos, del Cono Sur, en las naciones pues andinas, tienen un tipo de racismo un poco más blando que consiste un poco en la igualdad racial o en la inclusión en la sociedad. Sin embargo, en la parte social se sabe pues que la blancura o las políticas de blanqueamiento que hubo en ese momento eran una forma de simbolizar el progreso y la modernidad de la nación. Entonces el modelo de estético blanco sigue posicionándose en el área social de forma muy fuerte. Y paso rápidamente a más o menos 1990, 1980, donde se van gestando estos movimientos que van pidiendo un reconocimiento estatal más fuerte, unas políticas públicas que atiendan las necesidades sociales de las comunidades, en este caso afrodescendientes, que es donde viene la Constitución Política de 1991, que favorece el reconocimiento de los grupos culturales del país,
que es donde se subvierte un poco el orden de las comunidades afrodescendientes, donde se positiviza un poco que exista la multiculturalidad, en la diversidad dentro del país, y se les abre paso pues para que ellos participen políticamente y demás. Y en este caso, pues rápidamente vamos a pasar a la industria del cuidado. A mí me parece supremamente importante hablar de esto porque, como podemos ver en el mundo mercantilista en el que nos encontramos y la sociedad de consumo, desde en comienzos del siglo XXI en el que nos encontramos, el cuerpo se convierte en un elemento imperfecto en el que está en un constante proceso de querer llegar a la perfección. Por eso es que se crean, por ejemplo, las cirugías estéticas, se abre un mercado para el cabello, el maquillaje y el cuidado, sobre todo en este caso de la mujer, ya que, digamos, la mujer, una de las cosas más fuertes que puede ofrecer es su apariencia para lograr conseguir en ciertas cosas, ya que los hombres, como ya sabemos, poseen otras formas de conseguir cosas con el prestigio social, la parte económica y bueno, demás. Una mejor apariencia en este caso simboliza mejores relaciones, te ayuda a ascender socialmente, pero también te genera un capital económico que es donde tú puedes ascender rápidamente, digamos, a un puesto, te pueden considerar apta para un trabajo o no. Y asimismo, estos también modelos publicitarios afectan la valoración subjetiva que tenemos sobre nosotras mismas, en este caso de las mujeres, y finalmente, cabe resaltar que en el momento en que nosotros nos encontramos en el mundo mercantilista, precisamente también por las políticas multiculturales, el cuerpo se convierte en un elemento híbrido. Podemos hablar de modelos estéticos hegemónicos, que es en este caso como el blanco. Sin embargo, existen características híbridas de las mujeres afrodescendientes que ya se están empezando a implantar en los cuerpos de mujeres blancas también. En este caso, por ejemplo, los labios prominentes y demás. Sin embargo, el cabello, que en este caso vamos a hablar, todavía sigue siendo fuertemente criticado. Entonces, bueno, ¿dónde entra como el cabello afrorizado aquí? A mí me parece súper importante esta foto y la cita que tiene al lado, ya que el cabello afro, como lo plantea ahí, marca subjetivaciones políticas que constituyen resistencias frente a las estéticas hegemónicas impulsadas y naturalizadas por los medios de comunicación que terminan invisibilizando lo negro y perpetuando un racismo estructural y sistémico que pues queda instalado en la sociedad. Entonces, estas apuestas, ¿por qué son importantes? Porque traen nuevamente a la escena pública la importancia del cabello afrorizado. Como lo vamos a ver acá adelante, el cabello afrorizado desafía el modelo hegemónico de belleza, ya que plantea que existen diferentes texturas, diferentes porosidades, es un cabello con volumen, es un cabello que tiene unas necesidades diferentes a las que por ejemplo, se plantean con el cabello en lacio. Es un cabello que necesita mucho más cuidado y demás. Y es un elemento que posee una carga histórica, y a esto me voy a este cuadro de una publicación en el cual se hablaba con peinadoras colombianas, y muchas de ellas se hacía la comparación entre, por ejemplo, cuáles eran sus usos en la esclavitud, en este caso de las trenzas, y como podemos observar en la tabla, por ejemplo, el zigzag representaba las fuentes de agua con las rutas de escape, pero en la actualidad únicamente se relaciona con algo netamente estético y que no tiene mucho sentido, ¿no? Mucho sentido histórico. Entonces, el cabello ha ido perdiendo esa valoración histórica que representó en su momento para las mujeres afrodescendientes. Asimismo, ha tenido una pérdida de valor simbólico. Simbólico en la medida en que es un elemento que puede transmitir una historia, que puede resumir un periodo histórico o una identidad o unos imaginarios, pero que en este momento las personas o una parte importante de la comunidad afrodescendiente no tiene conciencia de la importancia del cabello. Y asimismo es un sujeto de vigilancia por la sociedad que no debe ser minimizado ni tampoco infravalorado, porque hay ciertos procesos de dolor que vienen detrás de todo el proceso de alisado, enfermedades en el cuero cabelludo, hay bullying, hay otro tipo de elementos que las mujeres sufren a diario y que se ha implantado sobre todo en el ámbito familiar. Entonces, bueno, pasamos también a que se subvierte el mercado del cabello, y por eso a mí me parece súper importante hacer esta ponencia, porque ya existen unos productos cosméticos especializados, y esto es una cosa que caracteriza mucho en el momento en que nos encontramos ahora en Colombia con
las nuevas redes que se están creando dentro de la comunidad afrodescendiente, en el cual muchas mujeres afrodescendientes han tomado la decisión de emprender hacia productos cosméticos especializados que varían de todos los precios. También existen peluquerías dedicadas exclusivamente a cabellos afrorizados, y también hay muchas más influencers afrodescendientes que se toman el trabajo de compartir su experiencia, de compartir la carga histórica que posee el cabello, porque el cabello es un elemento político súper fuerte que se debe fortalecer en las mujeres. Y digamos que a mí me parece súper importante hablar de la cuestión de la identidad, dejando de lado que el cabello, o bueno, la invención de que el cabello es únicamente cabello, es algo que nos acompaña en nuestra corporalidad y nada más. Y para eso me remito al concepto de identidad que tiene Stuart Hall, que dice que la identidad es un proceso que involucra una dimensión relacional, donde la identidad solo puede construirse a través de la relación con el otro, durante las diversas instancias de socialización y resocialización en distintos escenarios de interacción. Entonces yo concibo a la identidad a través de un enfoque discursivo en el cual, y posicional, en el cual la identidad es un elemento que no está acabado, es un elemento que está en constante construcción, que se puede perder, que se puede ganar, dependiendo precisamente del lugar donde nos ubiquemos, las personas con las que compartamos, las cosas que hayamos escuchado y sobre todo los discursos institucionales que se plantean en la construcción de la nación. Y para hablar de identidad tenemos que hablar de la diferencia, porque debe existir un otro con el cual yo no me identifico o con el cual yo no comparto ciertas cosas, y no es algo totalizador. En este caso no podemos decir que ser, por ejemplo, les pongo el ejemplo de que hay muchas mujeres afrodescendientes que se siguen considerando afrodescendientes y negras, pero tienen su cabello alisado, porque no consideran que eso sea una pérdida de identidad. No es una cosa totalizadora que yo diga, precisamente porque está todo el tiempo en construcción, y aparte de eso está sujeta a los procesos históricos. La identidad afrodescendiente ha ido cambiando en el tiempo en la medida en que hay una criollización cultural, pero también estética. Y bueno, los estudios de caso que vamos a tratar son 3, el colectivo Entre Chontudas, Amafrocol y Sirle Tati Sarsusa. En el primer caso, Entre Chontudas, bueno, es un colectivo, en este momento ya no se encuentra activo, de mujeres afrodescendientes que emigraron a Bogotá y vieron la necesidad que había de compartir con otras mujeres afrodescendientes la importancia del cabello y la necesidad de devolver un poco la identidad a las mujeres afrodescendientes, y consideran al elemento como un elemento político que tiene una carga histórica. Hablan mucho también precisamente de la tabla que les mostré más arriba, de ese tipo de clasificaciones, porque las trenzas son importantes, que simbolizan los turbantes, de su herencia africana, de los procesos de resistencia frente a la esclavitud. Y también a mí lo que más me parece importante de este colectivo, a pesar de que ya no se encuentra activo, es que ellas lograron formar una comunidad a nivel nacional y descentralizada, a pesar de que muchas vivían en Bogotá, tenían como un diferente tipo de grupos en las ciudades principales del país, en las cuales ellas llevaban ciertos talleres, formaban espacios de discusión, espacios un poco de liberación de sentimientos de las discriminaciones raciales que ellas sufrían por su tipo de cabello. Y también algo que me parece supremamente importante es que ellas formaron algunas peluquerías en las cuales los referentes visuales que se ven son precisamente afro, en los tipos de turbantes que se pueden utilizar, las trenzas que se pueden utilizar, en las fotos que ustedes pueden ver. Se forma una comunidad de mujeres que está en constante discusión y en constante, se replantea el símbolo de la identidad y por qué es importante para las mujeres afrodescendientes que su cabello se encuentre en un estado natural. En este caso, en el segundo caso, que es en Amafrocol, también me parece, es completamente diferente al anterior. Amafrocol sí es una asociación que sí está consolidada, digamos, un poco jurídicamente. La otra era un poco más a nivel de amistad y demás. Posee mucho más financiamiento a nivel nacional con el Ministerio de Cultura. Ellas se encuentran principalmente ubicadas en Cali. Se formó en los 80, su fundadora es Emilia Neida, todavía se encuentra activa en los procesos, y me parece supremamente importante que ellas poseen varias líneas de trabajo, entre las cuales se encuentra la visibilización y valoración de la estética y belleza negra. Entonces,
a la par en que ellas también buscan que las mujeres afrodescendientes tengan posibilidades, tanto de entablar relaciones con otras mujeres, pero también de tener mejores posibilidades económicas, como lo vamos a ver un poco más adelante. En el evento que ellas plantean que es Tejiendo Esperanzas, viene más o menos desde el 2004, todavía en la actualidad se sigue realizando, y este es un espacio para que traen peinadoras de otros lugares del país, incluso internacionales, que hacen un concurso de trenzas, tienen sus juezas y también hacen un estilo de pasarela. A mí eso me parece supremamente importante porque demuestran que la estética afrodescendiente sirve para, por ejemplo, en los concursos de belleza y demás. Y también generar un espacio para que las mujeres muestren sus emprendimientos, muestren la forma en la que ellas apoyan la estética afrodescendiente, ya sea con productos, con turbantes, libros, prendas de vestir y demás. También las peluquerías, y pues obviamente le hacen publicidad a las peinadoras de diferentes lugares del país para que pues obviamente ellas puedan seguir difundiendo su trabajo. Y lo que me parece también importante, ellas este año sacaron un libro que se llama Con los pelos de punta, donde hablan también de las experiencias de hombres y mujeres en el Pacífico colombiano, de cómo se sienten y cómo son discriminados por tener su cabello al natural. Y en los elementos también un poco descentralizados que ellos hacen a través de los eventos de Trenzar para Sanar, en los cuales ellas van precisamente a comunidades un poco más pequeñas también del Pacífico, en las cuales conversan sobre todo con las niñas de cómo se sienten en el colegio, cómo las tratan por ser afrodescendientes, por qué las trenzas son importantes, por qué no se deben sentir mal, por qué no se deben someter a estos procesos químicos de transformaciones del cabello que son dolorosas. Y el último caso es el de Shirley Tati Zarzuza. Ella me parece es muy importante porque la iniciativa de ella nace de algo individual, de su experiencia individual como cartagenera, en el cual ella duró muchos años, más o menos 10 a 14 años, alisándose el cabello todo el tiempo, porque desde su mismo hogar y desde el entorno que es Cartagena, una ciudad que tiene una población afrodescendiente bastante amplia, en el cual a ella todo el tiempo le daban connotaciones negativas a su cabello y ella sentía una presión tanto familiar como escolar por tener que alisarse. Sin embargo, en el momento en que ella decide dejar de alisarse el cabello, encuentra que no hay tanta información en YouTube, por ejemplo, en una plataforma en la que ella le digan cómo tiene que recuperar sus rizos. Y ella también comienza a ver de que la gente la empieza a tratar de forma diferente, ya que ella está haciendo su transición, y a la par la gente no entendía cómo ella iba a volver a tener su cabello rizado, porque en ese momento pues no había mucha información. Entonces ella lo que hace es que crea un canal de YouTube donde empieza a contar, digamos, cómo se hacen las trenzas, cómo se recupera el cabello, qué productos naturales se está utilizando, y crea los centros de experiencia Pelo Bueno, después de muchísimo tiempo, que son una especie de peluquería, pero ella no le gusta llamarlo así, porque cree que es toda una experiencia de acompañamiento en el cual las mujeres empiezan a recuperar su cabello, y el cabello se vuelve un elemento narrativo en la mujer, en la cual se pueden narrar ciertas experiencias personales, sociales, culturales. Y me parece súper importante, y es que ella genera procesos de acompañamiento a mujeres en transición, tanto virtualmente a través de las redes sociales como físicamente a través de sus centros de experiencia. Y algo también que la destaca sobre todo es que todas sus colaboradoras en sus peluquerías y demás son mujeres exclusivamente que se identifican y son consideradas como afrodescendientes. Eso quiere decir que también genera un puente de diálogo con otras mujeres para que ellas tengan la posibilidad pues de tener un trabajo en el que se sientan cómodas, un trabajo en el que todo el tiempo estén reivindicando su identidad como mujeres afrodescendientes, y también obviamente pone la connotación histórica, que es supremamente importante. Entonces, bueno, ya para finalizar, algunas de mis consideraciones finales son que estas iniciativas pues demuestran que hay imaginarios de belleza hegemónica que se adentran dentro de las consolidades afrodescendientes y que se encuentran descentralizadas. No podemos hablar de que en el caso colombiano haya lugares donde estas estéticas no se hayan adentrado. No, es un fenómeno a nivel nacional, y que, como pudimos ver, unos se plantean desde, por ejemplo, Bogotá, otros desde Cartagena, una ciudad con una población afrodescendiente amplia, en el caso de Cali con Amaprocol, que también
tiene una población afrodescendiente bastante amplia y aún así sufren y comparten estas experiencias de racismo. Y demás, también me parece importante que estas apuestas reivindicativas generan espacios de discusión sobre la identidad y la historia de las mujeres afrodescendientes, que precisamente como vemos la identidad está en construcción constante y en diálogo, y por eso las mujeres comienzan a cambiar el chip que estaba sobre la belleza hegemónica blanca por una belleza que es diferente y es totalmente válida. Y en estos espacios también potencia la reacción, como hemos visto, de redes de capital económico y subvierten el orden de la industria del mercado del cuidado, en el cual, por ejemplo, antes veíamos que los champús, las cremas y demás para todo tipo de cabello, no, ahora hay tipos de cremas de cabello y demás para texturas 1, 2, 3, 4, A, B, C y demás, dependiendo de la porosidad y demás. Y hay una premura, aparte, esto demuestra que hay una premura en el caso de las mujeres por abrazar la pluralidad y dejar al descubierto que el racismo social que viven las mujeres día a día aquí en Colombia todavía es bastante vigente, que el cabello no es únicamente cabello y que es necesario que haya más espacios de discusión abierta. Y para finalizar me gustaría poner sobre la mesa de que existe una deuda histórica, bueno, existe una deuda desde la academia, sobre todo desde el área histórica, porque la antropológica y sociológica lo han tomado de una forma distinta y mucho más fuerte frente al legado de las trenzas, del cabello, de los movimientos de cabello natural y sobre los movimientos que se están formando aquí en Colombia alrededor de ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Es otro tipo de reivindicación, creo que se complementa muy bien con lo que nos explicaban Heriberto y Andrea, porque ya estamos hablando más de reivindicaciones individuales y en contextos urbanos, que yo creo que va a ser uno de los temas de discusión. Ahora le damos paso a Zurli Yarley Nestroza. Susi es trabajadora social, especialista en gerencia de talento humano, magíster en gobierno y políticas públicas, doctorante en ciencias sociales, niñez y juventud, y mucho de su trabajo ha sido justo en la implementación de políticas públicas relacionadas con infancia, adolescencia y familia. Ella nos va a hablar sobre la participación de la niñez colombiana para los departamentos de Antioquia y Chocó como apuesta étnica y política para la reivindicación de los sujetos. Gracias, Susi. A ustedes muchas gracias, creo que ahí me escuchan bien. Ya voy a proyectar mi pantalla para iniciar entonces con esta ponencia. Permítanme, por favor, ya les estoy compartiendo. Creo que ahí ya deben ver la pantalla, ¿cierto? Eso sí. Bueno, muchas gracias. Entonces les comparto en este espacio algunas reflexiones, algunas miradas críticas, miradas situadas de lo que implica la participación de la niñez afrocolombiana residente en los departamentos de Antioquia y Chocó. Estas miradas y estas reflexiones que comparto con ustedes hacen parte de la investigación en curso que indaga por los campos de visibilidad en torno a la participación de las niñas y de los niños. Y me permito iniciar entonces situando estas reflexiones con una breve lectura, un poco para poner en contexto, cuando hablamos de niñez afrocolombiana, quién es el sujeto, quién es el niño, quién es la niña y por qué la importancia hoy de interrogar alrededor de su participación. Explícita en los diferentes instrumentos normativos destinados a garantizar marcos de igualdad, justicia y libertad, la participación se plantea como una noción adscrita al campo de las ciencias políticas con la intención de promover la intervención y cooperación de las ciudadanas y de los ciudadanos en el diseño e implementación de las diversas políticas tendientes a fortalecer la gestión pública y por ende las instituciones. La participación ciudadana emerge como un pilar para la sostenibilidad de la democracia y se inserta en las diferentes agendas de gobierno para proponer estrategias políticas provocadoras del diálogo entre diferentes actores y sectores. Esta lógica configura la participación como un fenómeno público con principios de pluralidad e inclusión. Esa comprensión clásica de la participación la sitúa también al interior de ciertas estructuras e instancias formales regladas por órganos de poder
con la intención de otorgar, entre comillas, ciertos derechos a los sujetos, quienes se transforman en agentes al adquirir una conciencia política movilizadora que trastoca el rumbo de su propia historia, incluyendo los entornos que les rodean. Sin embargo, las múltiples tensiones derivadas de las narrativas de la modernidad han develado hondas tensiones que plantean interrogantes críticos en torno a la participación. ¿Quién es el sujeto que participa? ¿Cuáles son las condiciones y las motivaciones para su participación? ¿Cuáles son los fenómenos que denotan la visibilidad de esa participación y en cuáles espacios o entornos se materializa dicha participación? En el caso del sujeto afrodescendiente, vinculado a un continente cuyos habitantes fueron esclavizados y sometidos a una triple pérdida, el lugar, el cuerpo y el estatus político, las comprensiones en torno a la participación derivan no solo de los arreglos institucionales para el despliegue de esta, sino del estudio de los marcos sociales en los que se instalan las narrativas que sustentan las experiencias de participación de las y los afrodescendientes. En coherencia con lo anterior, la humanidad ha transitado por diferentes discursos que evidencian el poder institucional sobre las voces, los rostros, el cuerpo y de manera puntual el ser y las subjetividades de la niñez. La niñez afrodescendiente, a quien la categoría colonial de raza les invalidó la posibilidad de ser reconocidas desde su pluralidad y diversidad, al subsumirles en nociones sociológicas como la de minoría, desde la cual se construyeron experiencias de prejuicios y desventajas para los pueblos de ascendencia africana. Como consecuencia de ello, la niñez afrodescendiente ha sido objetivada y reducida a expresiones iconográficas, justificadas por diversos instrumentos jurídicos, desde los cuales se asume la participación solo como una expresión conexa a la perspectiva cultural de los grupos étnicos, quienes a través del arte logran expresar sus contribuciones y contradicciones también identitarias. Así pues, al indagar por la participación de la niñez afro, hay que remitirse a la pregunta por el significado de las experiencias de esta participación. Y la experiencia como anécdota narrada, que tiene un lugar en el mundo, pero la experiencia también como discurso que se presenta a partir de la mirada codificada de las prácticas materiales e institucionales. A su vez, la experiencia se configura a partir de narrativas históricas construidas para darles un lugar a los otros en el mundo. Por lo tanto, las experiencias de participación de niñas y de niños afrodescendientes surgen y se visibilizan para problematizar los lugares geopolíticos, las prácticas y los discursos que circundan la vida de este grupo poblacional. Sin embargo, estas formas de visibilizar las construcciones afrocolombianas han sido nombradas desde distintas voces, siendo las niñas y los niños afro los grandes ausentes en estas narrativas. Las formas de participación de las infancias, y de manera particular de las infancias afro, se han excluido de espacios públicos y sobre todo políticos. Sus rostros han sido situados en lugares comunes para dar cuenta de secuelas conexas a la violencia, al racismo y a las desigualdades. Los niños y las niñas aparecen, los vemos en múltiples formatos. Sin embargo, se les ha quitado el peso y el sentido político de su participación. Con esa lectura que hace parte de un artículo que indaga precisamente por las formas en que emerge la participación de niñas, niños afrocolombianos, doy apertura entonces a estas ponencias. Y me sustento también o me paro en la necesidad de reconocer a las niñas y los niños afrocolombianos como cuerpos políticos, es decir, lo fonético, lo estético, la capacidad de movilizar, de incidir, de transformar los distintos entornos y con una historia y unas prácticas de vida que van subjetivándose y que están sustentadas en saberes ancestrales, los cuales cohabitan de manera simultánea y en permanente reflexión con otros saberes. Y esos saberes no solo posibilitan comprender a las niñas y a los niños como entidades adscritas a una cultura X, sino que también nos van hablando de distintos tipos de infancias, infancias afrodescendientes, más allá de lo cultural,
infancias que se configuran en el marco de unas relaciones que a veces emergen en el marco de ciertos conflictos, que no están por fuera de las instituciones, que están permeadas por imaginarios, por narrativas, y que se configuran de manera ineludible en distintos espacios públicos, físicos y simbólicos que se construyen con y para la niñez. Surge entonces la necesidad de indagar por esas experiencias de participación de niñas y niños afrocolombianos, cómo se van configurando, bajo qué pretextos, cuáles son las provocaciones y cómo son vistas esas experiencias por las mismas niños, pero también por terceros. Aquí se ubican las instituciones, pero también los distintos discursos que se van normalizando y que van permeando frases coloquiales como tan lindo el niño y la niña, porque participa, porque tiene el turbante, porque se viste de alguna manera, pero no hay un eco alrededor de lo que el niño y la niña expresa, de la incidencia política y de unos planteamientos que pueden incorporarse en el desarrollo de sus territorios. Para situarnos entonces en estas reflexiones es necesario comprender también la génesis del problema, y en esa comprensión ustedes identificarán algunos datos, ahí no me voy a detener, simplemente es ponerle rostro cuando hablamos de la participación de las niñas y de los niños, ponerle contexto también a esos rostros y ubicar un poco dónde está sentada la población afrodescendiente en nuestro continente, cuáles son los países con mayor registro de familias, de sujeto afro, y ahí donde se ubica Colombia, que es el territorio del cual nos ocupamos, ¿cierto? Entonces, en esos datos, Colombia, en el último censo del DANE, en el censo del 2018, aparece un registro de una población que circunda el 10% de población que se reconoce como integrantes de grupos étnicos, colombiana, raizal, palenquera, y que habitan obviamente acá en Colombia, en nuestro territorio. De ese porcentaje, cerca del 26.87% son niñas, niños y adolescentes entre los 0 y los 14 años. Niñas, niños y adolescentes que, cruzando estos datos con esos lugares sociohistóricos que revisamos en la literatura, hay una preponderancia, hay unos lugares que no son fortuitos y que van permitiéndonos hacer una lectura mucho más cualitativa de estos datos que en primera instancia pareciera que simplemente ubican una población, pero cuando, insisto, revisamos el trayecto de esa población, logramos comprender dónde está esa ubicación, específicamente en esas formas de cómo emerge el poder, de relacionarnos, de lugares comunes, icónicos, donde se sitúa la población afro. Entonces, para comprender cómo se cruzan esos datos y cómo esos datos van abriendo campos y panoramas para la configuración de la participación de niñas y de niños, es necesario situarnos en 5 aspectos. El primero, como bien lo menciona el profesor Achille Bembe, ¿cierto? Al hablar de población afrodescendiente, pues es necesario reconocer con la esclavitud esa triple pérdida, pérdida del hogar, al ser despojados, desarraigados, humillados, mancillados, deshumanizados, pérdida del cuerpo como territorio, el cuerpo deja de ser propiedad privada, deja de ser dominio del sujeto y se convierte entonces en una mercancía que el tercero, el colono, comercializa y de alguna manera pone a disposición de sus intereses. Y se da una tercera pérdida, y es la posibilidad de los sujetos, el sujeto afro, de poder incidir, de poder relacionarse en distintas esferas desde lo político, de poder construir, de ser escuchado, de aportar, de dar el debate y la deliberación con otros, porque entonces al ser cosificado, al ser sumado, contabilizado solo como esclavo, su voz no es tenida presente en el desarrollo del territorio. Esto entonces va configurando un campo de invisibilidad social para la población afro, y como bien lo plantea también la antropóloga Elizabeth Kunin, la invisibilidad tiene que ver no solo con que el otro decida no estar, no es un asunto de carácter individual, yo no decido aparecer en los espacios, tiene que ver con no ser tenido en cuenta, porque no eres importante, porque lo que dices, por quién eres, porque el aspecto de tu piel te relega al último lugar de esa pirámide, y desde ahí entonces eres invisible para planear las políticas públicas, eres invisible para los recursos que se destinan, eres invisible para que la ciudad, para que el territorio considere tus necesidades, y ahí se van configurando lugares de dominación, lugares de exilio. Eso entonces nos lleva a una tercera configuración, y es que van emergiendo unos cuerpos que son domesticados, unos cuerpos que entonces entran a ser propiedad de un colono, entran a ser propiedad de la iglesia, entran a ser propiedad de cualquiera
menos del sujeto, de unas voces que efectivamente no emergen en el campo de lo político y que empiezan también a ser folclorizadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que visibilizamos del otro? Solamente la perspectiva estética, lo cultural, cuando el otro sí es contemplado, sí reconocemos una presencia y hasta dónde y qué ciertos rasgos de la presencia del otro nos movilizan, nos motivan, se nombran, se incluyen en el diseño de las distintas políticas públicas y hasta dónde reconocemos en esos velos. Reconocemos que hay un otro que es extraño, que hay un color de piel, un fenotipo que no coincide en los cánones de la normalidad de esas categorías derivadas de la colonialidad. Sin embargo, en esas negociaciones que damos como sociedad, decidimos reconocer algunos aspectos, algunos rasgos culturales del otro. Sin embargo, esos aspectos políticos y subjetividades pareciera que no emergen de manera contundente. Estos 4 asuntos entonces empiezan a marcar unas luchas muy fuertes, que en el caso de las niñas, niños afrocolombianos, niñas y niños afrodescendientes, son luchas por superar esas asimetrías de poder y empiezan entonces a situar en el centro del debate la palabra o la pregunta por la participación y el tipo de participación. ¿Para qué participa un niño y una niña afrodescendiente? Participa para posicionar en la esfera pública sus distintas construcciones identitarias, culturales, participa para asumir y que ser reconocido también como sujeto que transforma sus distintas realidades, sus distintos entornos. Participa un niño y una niña afrodescendiente solamente para decir mi cuerpo está presente, así bailo, así canto, o también para ser reconocido en esos distintos espacios geográficos. La pregunta por la participación de la niñez afrocolombiana no está alejada de la categoría de la visibilidad, ¿cierto? Reconocer las experiencias, reconocer la participación desde el campo de lo político, nos ha llevado también a preguntarnos por lo que implica la visibilidad de esa participación. Y la visibilidad, como lo plantean algunos autores, desde una mirada que va mucho más allá de lo estético, ¿cierto? Y es antiocular céntrica, ¿cierto? Es decir, es un fenómeno que por un lado toca las puertas de lo estético, cómo emerges, cómo apareces, pero también desde dónde emerges y desde dónde apareces y para qué, o sea, que se cruza con lo político también. La visibilidad en la pregunta de la participación por la niñez, en la pregunta por la participación de las niñas y los niños afrocolombianos, nos trae también inquietudes frente a esos lenguajes que se van normalizando, que se instauran en la cotidianidad, y que hacen creer que al ser repetitivos, al estar presentes en la escuela, en el barrio, en la vida cotidiana, pues de alguna manera todos tendríamos que acoplarnos a ese tipo de circunstancias. Lenguajes como tan lindas las trenzas de las niñas afrocolombianas, pero es que el pelo, y como lo decía la compañera anterior, con ese pelo, es mejor que no aparezca en las campañas, que no aparezca en el cuadro de honor de las mejores calificaciones, es mejor que no aparezca en la publicidad, porque estéticamente no cuadra, ¿cierto? Estéticamente el asunto de las trenzas, de la imagen, del pelo afro, no coincide con lo que comunicamos, y entonces son muy lindos, muy hermosos, respetamos, pero no coinciden esas estéticas con lo que estamos comunicando. Ese tipo de lenguajes que de alguna manera permitimos que las niñas y que los niños asuman, pero también replicamos las instituciones, replicamos los adultos, van perpetuando unos campos de visibilidad que damos por sentados y damos por normalizados. Entonces la participación se va configurando como un fenómeno casi que exclusivo del campo de las ciudadanías, donde las niñas y los niños participan solo para decir si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y se invalidan otros ejercicios de participación y de incidencia política. Aquí en la pregunta entonces por la visibilidad también surge la necesidad de mirar lo intercorpóreo, lo tangible, lo intangible y lo imaginario también. Cómo en esas experiencias políticas de participación de las niñas y de los niños hay una pregunta por el cuerpo, por las estéticas, pero también la pregunta por qué hay detrás de esos imaginarios, de esas emociones políticas por demás cuando las niñas y cuando los niños participan. Y cuando las niñas y los niños participan en espacios como un consejo, por ejemplo, donde se reúnen con sus pares, pero participan en espacios como la escuela y sienten la necesidad de ser quien más resalta, quien más se haga notar, porque es que hay una carga simbólica, hay una carga desde las narrativas que hace que por mi historia, por mi color de piel, yo tenga que emerger de cierta manera y esforzarme mucho más para ser visible, para ser
presente, para ser tenido en cuenta en distintos espacios. Y la pregunta por la visibilidad y esas experiencias de participación nos lleva también a indagar por esas construcciones despersonalizadas, esas construcciones, perdón, que despersonalizan a los sujetos y que hacen parte de esas prácticas de poder, ¿cierto? Cómo entonces en el normalizar unos ejercicios cotidianos de participación y de desconocer otras formas que tienen las niñas y los niños propias de sus culturas, propias de sus cosmovisiones, propias de sus dinámicas, de sus distintas experiencias, de alguna manera terminamos entonces arrojando o encasillando a que la participación tiene que ser una y tiene que ser exclusiva, tiene que ser desde la mirada adultocéntrica, occidentalizada, lo otro, lo que no cuadra, definitivamente no tiene lugar en el reconocimiento de la participación política. Frente a la niñez afrocolombiana, entonces, en esta mirada por esos ejercicios de participación, es importante considerar varios aspectos. El primero es que no es posible acercarse a la comprensión de la participación política de la niñez afrocolombiana sin reconocer ese lugar histórico, sin contemplar, sin aludir a esos vestigios de la esclavitud, ¿cierto? Esa es una mirada innegable. Sin embargo, hoy la pregunta sigue siendo por cómo en un mismo espacio y en unas nuevas narrativas logramos hacer acopio de esa historia, logramos recuperar esos vestigios y hoy también logramos desde la actualidad, desde el presente y con proyección hacia el futuro, hacer una lectura distinta también de la niñez afrocolombiana. En segunda instancia, estas inquietudes frente a la participación política tiene que llevarnos a interrogar, a cuestionar los lugares en los que tradicionalmente hemos ubicado a las niñas y a los niños, lugares que vienen dotados de doble sentido. Generales, ha sido destinataria de un lugar de dominación, un lugar donde ha habido unas prácticas sexistas, clasistas, adultocéntricas, efectivamente, donde las niñas y los niños no han sido considerados, no han sido tenidos en cuenta. Y estas prácticas de alguna manera se intensifican en el caso de las niñas y de los niños afrocolombianos, ¿cierto? Es decir, si para un niño y una niña, entre comillas, mestizo, es complejo que su voz, que su cuerpo, que su presencia sea contemplada en distintos espacios, sí que le cuesta y se considera mucho más complejo para un niño y una niña afrodescendiente. En tercer lugar, las niñas y los niños llevados como esclavos de lo que recogemos, que relata la historia de un lugar a otro y que esa esclavitud impidió que las niñas y que los niños perpetuaran su memoria ancestral y sus prácticas de oralidad, como hoy también en esos ejercicios de participación y en esa pregunta por las metodologías, por recuperar la ancestralidad también tiene cabida, una participación que reconcilie la ancestralidad, pero que también le haga preguntas frente a estos nuevos contextos, a estas nuevas dinámicas, que no sea excluyente, que ponga a dialogar los distintos fenómenos, las distintas realidades, en clave de una perspectiva que interrogue mucho más la presencia del sujeto afro. En cuarto lugar, la esclavitud, ¿cierto?, que creó diversas posiciones entre las mismas infancias afros, niñas y niñas que eran vendidos, comercializados, según las familias, según los colonos, según distintas posiciones y para distintos objetivos. Hoy entonces, ¿cómo reivindicamos un sujeto afro, cierto, que puede ser, puede de alguna manera tener una lectura mucho más amplia, una lectura en clave de perspectiva de capacidades, una lectura en clave de reconocer las condiciones materiales, las condiciones inmateriales, de reconocer el territorio, pero sobre todo reconocer el cuerpo también como lugar de enunciación política? Frente a la niñez afro, entonces, en estas consideraciones de la pregunta por la participación, de acá solamente quiero hacer eco en reconocer entonces las distintas formas, los distintos movimientos, los múltiples movimientos sociales que encuentran las niñas y los niños para emerger. El arte es una forma de movilizar el cuerpo, pero también nos hemos encontrado con otras formas que hoy están implementando las niñas y de los niños en Antioquia y de Chocó, ¿cierto? Que transitan por el arte, pero que también sitúan la pregunta por qué pasa con las niñas y los niños, desde la pregunta por la diversidad, la pregunta por el mestizaje, entre comillas, la pregunta por las familias, la pregunta por la institucionalidad, son asuntos que es necesario considerar en estas formas políticas de participación. Y acá entonces, para ir concluyendo en aras del tiempo, entonces, en estas pesquisas que nos hemos encontrado hasta el momento, compartir con ustedes que efectivamente indagar por la participación de la niñez afrocolombiana
no es otra cosa más que indagar por los sentidos de esas prácticas, ¿cierto? No solo por la práctica como tal, dónde participan las niñas y los niños, cómo participan, sino el sentido que le dan a su participación. Cuando un niño o una niña nombra lo que sucede en su escuela, cuando ha sido excluido precisamente por las trenzas, por el color de su piel, ¿qué subyace en esas formas de exclusión, en esas prácticas que se vuelven cotidianas? Tiene que ver también con preguntarnos por otro tipo de nociones adscritas al campo de las ciencias políticas, a la participación como experiencia, la participación como redención, la participación como mirada política, ampliar la perspectiva de las ciudadanías para comprender precisamente esas experiencias de las niñas y de los niños. Tiene que ver entonces también en esos hallazgos o en esos análisis que vamos haciendo, en comprender la participación para promover entonces la inclusión o la incidencia de las niñas y de los niños afrodescendientes en sus distintos territorios. Dejar de ver al niño y a la niña siempre como el excluido, como la víctima, como el que ha sido, el que ha sobrevivido a las violencias, el que ha sobrevivido al desplazamiento. Esos han sido realidades, han sido prácticas recurrentes en nuestras comunidades afrodescendientes. Sin embargo, sentimos también que es necesario realizar otro tipo de abordajes, otro tipo de lecturas. El niño y la niña con sus capacidades, el niño y la niña desde diferentes perspectivas para recuperar esas experiencias con mucho más valor, mucho más fuerza. Comprendemos también y compartimos con ustedes la necesidad de recuperar entonces en esas experiencias políticas de participación por las niñas, de las niñas y de los niños, la necesidad de configurar experiencias a partir de nuevas narrativas y narrativas que construyan ellas y ellos, porque lo que nos encontramos hasta el momento son narrativas que siguen situándose en la voz del adulto, en la voz de los terceros, y cuando se le posibilita escuchar esas otras narrativas de las niñas y de los niños, los lugares siguen siendo lo mismo, el lugar de revictimizar, el lugar de invalidar, el lugar de desconocer, y creemos que a las niñas y los niños, como lo decía al principio, en esa noción de niñez afrodescendiente, no solo son seres o sujetos históricos con un arraigo, con una historia proveniente o anclada a la esclavitud, sino con unas subjetividades políticas que se configura, que posibilitan escenarios de enunciación, escenarios antagónicos, donde donde confluyen múltiples perspectivas éticas, perspectivas relacionadas con la justicia, con la dignidad humana, con lo político, y de eso consideramos también que es necesario hablar. Consideramos que eso tenemos que empezar a leerlos para darle la vuelta a lo que nos encontramos hoy en la literatura, en la academia, que sigue situándonos unas infancias afrodescendientes carentes de voces, carentes de sentidos, carentes de espacios de enunciación, carentes de subjetividades. Cuando decimos que no, las niñas y los niños no son eso, son sujetos políticos, son cuerpos políticos, y en honor a ello entonces tenemos que realizar estas investigaciones para documentar, para recopilar esas narrativas, para analizarlas y para situarlos en los nuevos campos emergentes de los estudios afro-latinoamericanos. Con eso entonces cierro en estas consideraciones que recogen lo que ya les he mencionado, no sin antes decirle entonces que el sujeto afro necesita ser entendido como un actor contemporáneo para que su participación se geste desde un actuar político, ético y no solamente desde lo estético, ¿cierto? Comprender ese sujeto afro desde sus múltiples lugares de enunciación, no solo desde su perspectiva histórica, ahí hay un arraigo y una lectura firme y muy fuerte. Sin embargo, esos cuerpos políticos necesitan ponerse en perspectiva, necesitan leerse desde otras miradas, con otros lentes, necesitan entrar a conversar con los distintos actores para que sean las niñas y los niños los que construyan su propia historia. Con esto cierro y les agradezco entonces el tiempo.